¿Cómo están a todos los padres de nuestra institución educativa Recrea? Estamos nosotros ahora con estas clases a distancia, estas clases virtuales que estamos realizando con mucha dedicación para todos ustedes. Y hoy día nos ha tocado dirigirnos a ustedes, padres de familia. Como ustedes ya pueden recordar que la metodología o la idea que estamos utilizando para llevar estos cursos a cabo a distancia es que nosotros capacitemos a ustedes para hacer las actividades programadas y que ustedes también estén enterados de lo que van a hacer para ustedes ayudarlos a sus hijos, ya que ustedes o un adulto responsable tiene que ser la figura de relación que hay entre niño y adulto, o sea, que tiene que haber esa relación, ¿no? Entonces, esa es la forma en que nosotros estamos llevando a cabo pues estas actividades, ¿no? Entonces, por eso necesitamos mucho de ti, necesitamos bastante en este momento, ¿no? Para que puedas ayudar a los chicos. Y esa es nuestra idea, que ellos no se queden afectados tras esta falta, digamos, de su presencia en las casas, en las clases, en la escuela, ¿no? Entonces, por eso tenemos que nosotros, de una u otra manera, tenemos que salvar esta situación. Y esta es la forma en que nosotros estamos llegando a ustedes, ¿no? Entonces, agradezco, felicito a todos los padres que le están poniendo es bastante dedicación a lo que nosotros estamos proponiendo ahora, ¿no? Esta semana hemos visto muchas tareas muy bien realizadas, muchas actividades muy bien hechas, con bastante contenido de aprendizaje. Entonces, papás, los felicito, ¿no? Les felicito a todos que están poniendo de su parte, de verdad. Para nosotros es un aliciente ver una tarea realizada, un papá ya que se ha dedicado, ¿no? a realizar esta tarea. Y ahí se ve el esfuerzo, ¿no? Y cuánto aprendizaje hay en este momento, ¿no? Muy bien, entonces un abrazo para todos ustedes y hoy día vamos a comenzar con esta nueva capacitación para ustedes, este nuevo aprendizaje que van a tener ustedes. Por eso yo les estoy enseñando a ustedes para que ustedes puedan aprender. ¿Cuánto aprenden? ¿Cuánto están aprendiendo ustedes? Entonces escuchen, abren sus corazones, abren sus oídos, abren sus mentes, como le digo siempre, para que podamos arrancar hoy día con este tema muy bueno que le voy a decir así, que a veces se convierte en una problemática para nosotros como padres, ¿no? Entonces decimos, la lectura es complicada, pero no, hoy día vamos a resolver esos mitos, hoy día vamos a resolver y vamos a ver qué está pasando con la lectura, ¿no? Y una habilidad que queremos que los niños desarrollen, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre este método de lectura que nosotros utilizamos en la escuela y que nos ha dado muchos resultados. También nosotros desarrollamos otras áreas, ¿no? Bueno, otras áreas de la lectura, damos estímulo a otras cosas como las rimas, el movimiento, como comprensión de las letras, los fonemas que utilizamos, ¿no? Entonces, a cuanto más estímulo de lectura, es mejor. Entonces, eso es lo que ahora vamos a ir desarrollando. Yo te voy a explicar cómo es lo que nosotros desarrollamos en este método de lectura. Muy bien, empecemos primero diciendo quién es Glenn Doman. Glenn Doman era un médico, ¿no? No era profesora, por si acaso, era un psiquiatra, neurólogo, no psicólogo, que él trataba a los niños que tenían de lesiones cerebrales, ¿no? Y en su estudio de los niños que tenían lesiones cerebrales, él fue descubriendo que estimulando el cerebro, no podía encontrar rehabilitación a estos niños. Por ejemplo, si un niño tenía una lesión cerebral y no podía mover la mano, ¿no? Él hacía terapia, pero no hacía terapia en la mano, propiamente física, ¿no? Sino hacía una terapia cerebral, ¿no? Para que él pueda tener ese movimiento de la mano, ¿no? Por eso él decía de que si su problema de estos chicos que tienen dificultades o lesiones cerebrales está en el cerebro, ¿no? También deberíamos enfocarnos en el cerebro y no solamente en la condición física, porque antes solamente si un niño tenía una lesión de cerebral y no podía caminar, por ejemplo, ¿no? Entonces los médicos se fijaban bastante en esta parte física, pero no en la parte cerebral. Entonces él descubrió que abocándose a esa parte cerebral podía obtener más resultados en el proceso de recuperación pues, de sus pacientes, ¿no? Entonces, en esto él también descubrió
que si él podía, pues, también estimular otras áreas de inteligencia, estos chicos que tenían lesiones cerebrales también podían alcanzar objetivos como el de la lectura, ¿no? Entonces es por eso que él empezó, ¿no? Empezó esta investigación o desarrolló este método con niños que tenían dificultades cerebrales. Y luego se fue acoplando a cualquier tipo de niño, ¿no? Entonces, él se basaba mucho, ¿no? en el desarrollo neuronal, en el desarrollo cognitivo de cada niño, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos tiene su explicación este método, ¿no? Y yo ahorita les voy un poco a compartir aquí en esta imagen que tengo aquí en la pantalla, ¿no? Aquí hay un cerebro, ¿no? El cerebro tiene dos hemisferios. Este cerebro, el cerebro, esta corteza cerebral tiene dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, este hemisferio derecho y este hemisferio izquierdo es donde se desarrollan estos pensamientos o estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el cerebro izquierdo están todas esas habilidades musicales, espaciales, artísticas, ¿no? Sensoriales. Y en el hemisferio derecho están esas habilidades, pues, de lenguaje, habilidades numéricas, habilidades lógicas, habilidades de razonamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchos de nosotros desarrollamos uno de los hemisferios, por eso existimos zurdos y por eso existimos diestros. Si tú dominas bien este hemisferio, esta parte que está aquí, este hemisferio derecho, pues tu condición pues va a ser de, tu movimiento, tu condición va a ser derecha, ¿no? Si tú dominas este hemisferio derecho, ¿no? Tú vas a dominar bastante la mano izquierda. Si tú dominas el hemisferio izquierdo, vas a dominar bastante este lado derecho. Y por ende tu hemisferio de tu cerebro va a desarrollarte pues todas estas habilidades que están aquí, el sentido musical, espacial, ¿no? Por eso dicen que siempre los zurdos siempre son más artísticos. Y si tú y si tú eres diestro, dominas más pues este lado pues del lenguaje, el lógico, ¿no? Entonces, en eso esta, se va basando esta idea, ¿no? Pero ¿por qué no podemos desarrollar estos dos lados? Existen personas, ¿no? Existen muchas personas que pueden dominar, que son ambidiestros, ¿no? Y que supuestamente desarrollando estas habilidades, mi cerebro va a desarrollar más estas capacidades y por ende voy a ser una persona con más habilidades, ¿no? O desarrollar estas características que tengo yo para ser más habilidoso en cualquier cosa, ya que dicen que el ser humano no utiliza solamente utiliza un 70 o 60% creo del cerebro, algo así que vamos escuchando, ¿no? Entonces, no, el ser humano, bueno, me refiero a que el ser humano no utiliza el cerebro a su totalidad, o sea, no utiliza su cerebro al 100%, pero sí podríamos desarrollar estas capacidades. ¿Y por qué el ser humano no desarrolla estas habilidades? Porque no ha sido estimulado. Porque si tú eres diestro, o sea, vas a desarrollar netamente esta habilidad, pues, ¿no? Esta habilidad cerebral de tu lado, pues, de tu hemisferio derecho, ¿no? Entonces, es por eso que Lendoman hacía este estudio, ¿no? Y decía, no, a esos cerebros hay que explotarlos, hay que hacerle desarrollar todas sus habilidades, todas sus capacidades. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues estimulando. Entonces, en eso se basa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en este cerebro, no? ¿Qué sucede en este cerebro? En este cerebro, pues, dice, ¿no? Dice la metodología y que había descubierto, porque antes se decía que los bebés recién nacidos no aprendían, ¿no? Solamente se podía aprender a una determinada edad, por ejemplo, no sé, a los 3 años, ¿no? 4 años, ¿no? Por eso decían, pues, los bebitos no saben nada, ¿no? Pero la ciencia se encargó de desmentir esta hipótesis, esta paradoja, ¿no? Esta pregunta que estaban haciendo siempre los científicos. ¿Aprende o no aprende un niño? Y sí, se aprendía, ¿no? Por el simple hecho de tener un aprendizaje natural, ¿no? El alimentarse, el hacer sentir sus necesidades, ¿no? Por ejemplo,
un bebé quiere que le cambien el pañal, va a llorar, por ejemplo, ¿no? Y así va teniendo otras interacciones, ¿no? Ya, digamos, a los 3 meses ya comienzan a mirar, ya a los 6 meses ya comienzan a balbucear, a hacer sentir, pues, sus necesidades de otra forma. Entonces, simplemente por esa ciencia tan sencilla, ¿no? Los especialistas dijeron, no, los bebés aprenden desde pequeño. Entonces, y más o menos descubrieron que un bebé nace aproximadamente con 100 millones de neuronas, ¿no? Entonces, ¿pero qué es una neurona? Las neuronas son células, ¿no? Que están en el cerebro, ¿sí? Y que si se conectan entre ellas, ¿no? Si se hacen una conexión, chocan entre ellas, se produce el aprendizaje, o sea, así de fácil, ¿no? Entonces, estas neuronas que están aquí en nuestro cerebro, cuando nosotros aprendemos algo, chocan, se convierten en el aprendizaje y se van multiplicando, se van multiplicando. A cuanto más neuronas tengas, bueno, más capacidades tienes, o podríamos decirlo que más inteligente eres o más capaz, ¿no? Entonces, eso es lo que la ciencia nos viene diciendo, ¿no? Entonces, basado en lo que te dije anterior, ¿no? Del lado neurológico de los hemisferios, más esto que te hablo de esta parte de las neuronas, de esta neurociencia, se van, se van haciendo distintos métodos de lectura, ¿no? Entonces, y este proceso Doman es uno de ellos, ¿no? Bien, entonces, pero miren, ¿qué pasaba antes, no? Antiguamente, nosotros cómo hemos aprendido a leer, ¿no? Existen métodos antiguos, unos que ya obsoletos y otros que se siguen utilizando hasta este momento, ¿no? Por ejemplo, en inicio, en mis tiempos yo he aprendido con el método alfabético, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y esto se ha venido utilizando pues desde el inicio, ¿no? Desde el inicio desde que aparecieron las letras. El método alfabético quiere decir que nosotros mirábamos las palabras y decíamos el sonido, ¿no? Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y así sucesivamente. Pero cuando se combinaban las letras, por ejemplo, para decir método, ¿no? Decíamos M, E, T, O, DO. O sea, no leíamos, no podríamos descifrar la palabra, sino hacíamos el sonido de las letras, M, E, T, O, DO, ¿no? Eso mucho sucede a los niños que están aprendiendo por este medio del alfabeto, ¿no? Y muchos los niños se equivocan. Ese es el primer método que fue obsoleto, porque ya los niños ya no podían, se preocupaban más en pensar en o no, T, O, do, que en decir lo que dice, ¿no? ¿Qué dice acá? Método, ¿no? Entonces, eso sucedía con, con este método, que no era tan aceptable, que era un poco muy complejo, ¿no? Y entonces nuestro cerebro había una confusión, ¿no? Había una, una, un interés más de decir las letras del alfabeto que de descifrar pues, la palabra, o sea, lo que decía ahí, ¿no? Bien, seguimos. El otro método, ¿no? Que les quiero mostrar es el método fonético, que hasta ahora también se sigue utilizando en algunas escuelas, o bueno, algunos papás enseñan así a leer a sus pequeños, ¿no? Este método fonético consistía en eh, decir la letra y asociarla con una imagen que contenga el sonido de la letra inicial de esta imagen. Por ejemplo, ¿no? A, árbol. Aquí, por ejemplo, M, mouse, ¿no? Otro, ¿no? Por ejemplo, F, foca, ¿no? Estatua. Entonces, aquí había una dificultad, ¿no? Cuando los estudiantes, los niños, el que aprendía a leer comenzaba, ¿no? a poder interpretar lo que decía, ¿no? Decía, por ejemplo, acá, ¿no? Que dice método, ¿no? Entonces empezaba a decir M, mouse, E, estatua, ¿no? T, tarro, O, oro, D, dados, O, oro. Entonces él comenzaba a pensar, más que en la palabra, comenzaba a pensar en la figura, ¿no? que tenían que asociar que en la palabra. Entonces había una confusión, todo era un revuelo cerebral, o sea,
no era concreto, no era directo, ¿no? O sea, tenías que pensar en esa situación para asociar. Entonces, obsoleto también, ¿no? Porque cuando comenzaba a leer el niño, ¿no? Entonces hacía esa práctica, o sea, tanto estaba metido, a ver, J jeringa, L lana, lana P pan, ¿no? Y él pensaba, cada letra pensaba de esa manera. Entonces también era anticuado, obsoleto, no estaba pues no estaba acorde pues con desarrollar esas capacidades que ya había mencionado hace rato, ¿no? Sino que había con más confusión para poder leer esas palabras, ¿no? Vamos con el siguiente estrategia, el siguiente método, este método silábico, ¿no? Que es juntar, ¿no? Una consonante con una vocal, ¿no? O sea, lo junta y dale el sonido, ¿no? Ba, be, bi, bo, bu, ¿no? Ma, me, mi, mo, mu. Que también está perfecto también este método, ¿no? Que es silábico, que hasta ahora también se sigue utilizando, ¿no? Entonces, acá hay una dificultad, ¿no? Que si por bien es cierto, fonéticamente está bien, pero hay una dificultad, que cuando el niño lee, comienza él a centrarse solamente en un punto de la palabra, ¿no? Por ejemplo, si aquí dice método, ¿no? El niño comienza a descifrar letra por letra, ¿no? Me, to, do, si, la, bi, co. ¿Y qué pasaba al final? No había la comprensión lectora. O sea, él podría descifrar la palabra, pero la comprensión lectora no estaba ahí. O sea, ya, ¿qué es? O sea, mentalmente no podía hacer esa interpretación de lo que decía. Solamente se dedicaba a descifrar las letras, nada más. Entonces, ese es el problema del método silábico, ¿no? Que sin embargo, como les digo, es aceptable porque interpretas el sonido de las letras, ¿no? Esa conciencia fonológica. Entonces, eso es lo que pasaba con este método silábico. Tiene complicación. Entonces, el niño solamente se enfocaba en esos puntos de las letras, ¿no? Y pues no podía descifrar la palabra, ¿no? A ver, este es el método Doman. ¿En qué consiste el método Doman, no? El método Doman consiste en escribir la palabra completa, como lo estamos viendo acá en esta imagen, ¿no? Mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque Doman decía, mira, a ver, un niño o un bebé, ¿no? De 7 meses conoce perfectamente a sus padres. Entonces, el bebé no lo hace por partes, ¿no? Por ejemplo, no dice, sus ojos son negros, su nariz es larga, su boca es grande, su pelo es rubio, castaño. No, él dice, él es papá y punto. ¿Por qué? Cuando tú le enseñas, le dices papá, mamá. No le describes, o sea, no le dices ojos negros, nariz, orejas, cara, boca, papá. No, sino le decís, o sea, directamente, papá. Entonces, él toma ese concepto de ese aprendizaje de forma directa, ¿no? Para poder nosotros también aprender las letras de forma directa. O sea, dice mamá y ya está relacionada esa imagen con ese sonido, ¿no? Entonces, él tiende mucho a relacionar eso, ¿no? De cómo los niños aprenden cuando están bebés. Por eso este método se realiza con los niños a partir de los 8 o 9 meses, donde su visión ya es más clara, ¿no? Entonces, en eso se basa él, ¿no? Y por eso él dice que tiene que ser la palabra completa. ¿Por qué? Porque no es necesario desglosar, no es necesario asociar con una imagen, ¿no? O sea, cada letra asociarla con una imagen. Podríamos asociar quizá la palabra con una imagen, pero no cada letra con una imagen. Entonces, ahí está el bloqueo, ahí está el cruce cerebral, pues que nosotros nos pasa cuando nosotros comenzamos a leer, ¿no? ¿Y por qué? Por este motivo, mire. ¿Cuál es el problema cuando nosotros aprendemos a leer pues, de esa manera, ¿no? El problema es que, miren, nuestro campo visual es así más o menos de 180 grados, ¿no? O sea, nosotros deberíamos utilizar todo este campo visual. O sea, hasta esta parte donde usted ve la raya, está una flechita, hasta ahí es nuestro campo visual. Pero cuando leemos, solo utilizamos este espacio. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos como hemos aprendido en el método silábico, nos enfocamos solamente en ver esa sílaba, ¿no? Por ejemplo, si aquí dice, por ejemplo,
visual. Entonces, nuestro foco, nuestros ojos se concentra ahí nada más. Pero sin embargo, deberíamos abarcar todos, ¿no? Vía visual, o sea, deberíamos abarcar todo este radio, ¿no? O sea, pero aquí, en esta lectura silábica, solamente nos enfocamos en esta parte. Por eso cuando te metes a un curso de lectura veloz, te enseñan a utilizar todo este radio de todos los ojos para que tú puedas leer velozmente, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y con toda esa idea, ¿no? Con toda esa idea, Glenn Doman pues desarrolla esto, ¿no? Y por eso ahí te especifica, ¿no? Que tiene que ser la palabra completa. Muchos papás me han dicho, pero profesor, no es muy difícil la palabra completa. Al contrario, no es difícil, es mejor la palabra completa, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta este concepto, ¿no? De la forma visual en que tienen que, la forma visual en que todo el campo tiene que abarcar. Y también de esta forma de enseñar, pues, la palabra, ¿no? La palabra concreta, ¿no? Entonces, en eso más o menos, que en estos poquito tiempo que tengo para poder explicarle, se basa esta metodología Goman, ¿no? Es muy cerebral, es muy estimulante, es bastante estimulante cerebralmente hablando, ¿no? No es una situación memorística, no es una cuestión pues de que el niño tiene que memorizar, no, sino es que, por eso digo, esta situación desarrolla esta parte, esas habilidades del cerebro, que es lo que nosotros queremos conseguir con los chicos. No que solamente descifren la letra, porque unos papás dicen, no, ya en el otro colegio están hasta la A, B, C, H, D, todos ya lo tienen, ¿no? Claro, está bien cómo lo han ido aprendiendo, pero la idea es desarrollar esta lógica, esta parte cerebral, esta parte de razonamiento de los chicos. En eso tenemos que nosotros basarnos, porque si no, no estaríamos estimulando esas áreas. Nosotros queremos estimular estas áreas para que sea una lectura con comprensión. Por eso que cuando digo, ¿no? Hacemos el método DOMA, es un método que tiene que ver con la comprensión lectora, ¿no? Entonces, muy bien, vamos con... ¿Y cómo es este método? ¿Cómo nosotros lo vamos a utilizar ahora? De la siguiente manera, ¿no? Nosotros vamos a aprender un grupo de bits. Bits quiere decir son los cartones, las cartillas que nosotros hacemos. Las cartillas tienen una medida, tienen una medida de letras, una medida de cartillas grandes. Por ahora nosotros lo estamos haciendo mediante los videos, que también está bien, pero recomendación, pues también ustedes tienen que hacer estas cartillas en pequeños, en casa también, para que ellos vayan formando su grupo de palabras. Entonces, ¿cómo se hace? Esto se aprende por grupos y categorías. Por decir, la primera categoría que nos ha tocado, ¿no? Puede ser familiares. Entonces, ¿qué cosas hay en la categoría familiares? Mamá, papá, primo, tío, abuelo, hermana, cuñado, cuñada, ¿no? No sé, ya toda esa categoría de familia. Y vamos a aprenderla todas esas categorías, ¿no? Listo. Segunda categoría, acciones. Por ejemplo, ¿no? Baila, canta, juega, barre, salta, corre, ¿no? Todas esas acciones. Y otra categoría, conectores. La, en, con, está, ¿no? Y, a, de, conectores y pronombres, ¿no? Entonces, aprendemos más o menos un grupo de categorías y podemos jugar con eso. Por ejemplo, ya aprendimos toda la categoría familiares, ¿no? Ya hemos aprendido mamá, ¿sí? Ya hemos aprendido mamá, listo. También hemos aprendido categoría acciones. Por ejemplo, hemos aprendido baila. Si nosotros lo juntamos, diría mamá baila. También hemos aprendido la categoría pronombres y conectores, ¿no? La. Entonces, acá ya tengo mi oración. La mamá baila, ¿no? Entonces, ¿qué me hace desarrollar esto? Mi campo visual, que decía de 180 grados, ¿no? La comprensión inmediata, la mamá baila, o sea, en mi cabeza está que mi mamá está bailando, porque yo lo estoy descifrando de manera rápida, no estoy, la mamá baila, o sea, mira, ya
ya en ese sentido, ¿no? Ya mi cerebro ya pues viene ya pensando en descifrar solamente, pero no en saber lo que realmente dice la frase. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, eh, como decir, ¿no? No es lo que dice, sino lo que quiere decir. ¿Qué me quiere decir esto? Que la mamá baila. Entonces, esa es la forma en que nosotros, pues, eh, eh, hacemos este método, ¿no? Para los niños. ¿Cómo lo vas a hacer ahora? ¿Cómo lo vas a hacer ahora tú en tu casa? Es facilísimo. Lo único que tienes que hacer es hacer estas cartillas o pasarle los videos, ¿no? Que nosotros estamos mandando 3 veces al día. Los niños ven 3 veces al día estos videos y ellos se van a aprender. Van a aprenderse los videos. Ahora, es solamente que él lo vea y escuche. Ahora, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿no? Si yo, ¿no? Por ejemplo, dice, mamá, repites, mamá, 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 ¿no? Entonces, no es mamá. A ver qué dice, a ver, ¿cómo? Cuando tiene la M primero y la A no, eso está mal porque ya le estás acostumbrando a un método silábico o descifrar letras. La idea es que él aprenda la frase completa, mamá, y ya, ¿no? Entonces, esa es la forma. Entonces, y pasa a servir, ¿no? Mamá, mamá, papá, papá, tío, tío, hermano, hermano, hermana, hermana, y así hasta que él lo pueda aprender. Máximo, ¿cuánto debo trabajar? Por categoría debería trabajar una semana, ¿no? Y en una semana debería aprender más o menos 10 bits, más o menos, ¿no? Entonces, al mes deberíamos aprender algo de 40 bits y tendríamos ya una forma para ir juntándolos, ¿no? ¿En qué momento voy a pasar al siguiente nivel? O sea, el primer nivel es aprender los bits, ¿no? El segundo nivel ya es juntar todos los bits. ¿En qué momento voy a pasar? Cuando lo aprendas. Si el niño no aprende este nivel, no puede pasar. Tiene que aprender primero los niveles, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo un grupo recomendable de bits, pues voy allá formando las oraciones, ¿no? Entonces me dice, profesor, mi hijo todavía no las reconoce, o sea, va a realizarlo, ¿no? Va a realizar, va a conocerlo, porque si tú le pones diario, por eso es muy importante las rutinas, por eso en inicio te he enseñado la rutina. Si tú no tienes claro la rutina, no vas a lograrlo. O sea, tienes que arrutinar, tienes que hacer un orden, tiene que haber un orden. Entonces, este niño rutinado, este niño ya sensibilizado con sus emociones, se va a sentar y va a decir, bueno, este es el momento de los beats, ¿no? Por eso al inicio es momento del mundo de las letras con los videodomas, ¿no? O sea, tiene su entrada todavía. Entonces, ese es el momento de ver los beats. Solamente ves una, dos, hasta tres pasadas, ¿no? Y normal, de ahí puedes continuar haciendo lo que él está haciendo. Ahora, para eso tiene que él estar concentrado, calmado. Ahora, él no puede mirar el beat y mirar a otro lado. Ahí está mal. O sea, tiene que mirar, tiene que concentrarse. Y si este niño no se concentra, pues tiene que hacer más juegos de concentración. ¿Qué son juegos de concentración? Haz más pan, haz más masa, ¿no? Que te ayuden cosas. Porque si tú no estás ahí metido con el niño, no lo vas a lograr. Entonces tienes que realizar esos juegos de concentración. O sea, él tiene que mirar el beat. Tiene que mirar el beat. No puede dejar de mirar. O sea, mamá y está repitiendo, mamá, papá. No, o sea, no. Tiene que mirar el beat. Tú tienes que darte cuenta que tu hijo tiene que observar el beat, ¿no? Eso es lo importante. 3 veces al día. En una semana se aprende todo el grupo de beats. Así de fácil, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Por qué los bits son de color rojo, ¿no? Y están en letra, están en letra eh, Arial, imprenta? Porque por la sencilla razón de que los libros están escritos en Arial imprenta. Y el rojo es para que concentre, ¿no? la mirada, pues el niño en, el, en la imagen, ¿no? Para los niños más pequeños, se empieza con los bits de logos, ¿no? Porque Irene Doman descubrió, ¿no? Por qué los niños reconocen los logos. Pero si tú eres un niño y traes una gaseosa de 3 años, Coca-Cola, dice, y ya reconoces el logo, ¿no? Al niño nadie le ha enseñado, no simplemente que quizá ha visto en la televisión Coca-Cola, ¿no? Ah, esa es Coca-Cola, ¿no? Antes también contaba un colega, dice que había un niño de que había visto en la televisión
que no decía solamente el logo, por ejemplo, Coca-Cola te refresca, ¿no? Y este niño, ¿no? Por ejemplo, en la televisión daban la propaganda y salía el logo, ¿no? Coca-Cola, y abajo en letra decía te refresca, ¿no? Y este niño ya había aprendido Coca-Cola te refresca, o sea, ya había aprendido la palabra te refresca, ¿no? Entonces, simplemente por la observación de las imágenes. Entonces, Doman fue muy asertivo en esto, observó que los niños tenían esa capacidad, pues, de observar las imágenes e interpretarlas y decir qué cosa es, ¿no? Y tomó esto, pues, como punto inicial para que él pueda desarrollar este método de lectura, ¿no? Entonces, esa es la razón, sencilla razón, vuelvo a repetir, que están escritos en imprenta y están escritos en rojo, en imprenta porque ahora, y ahora más aún todavía, ¿no? Que en las redes, el trabajo que estamos haciendo en las redes y ahí es todo, tú puedes ver, observar la letra ahí, en su gran mayoría son pues Arial, ¿no? En ese formato y los libros también, es por eso que se hace en esa, en ese formato el método Doma. Otra pregunta que me decían, profesor, ¿el método Doman va a perjudicar a mi niño en la lectura? No, es un método estimulante, ¿no? Es como decir, y el cerebro es un músculo, recuerden, ¿no? Y que se tiene que ejercitar, como yo les decía. Y a cuanto tu hijo más se ejercite, por ahí, no sé, vas a una escuela tradicional, ¿no? Que no utilizan estos métodos, utilizan los métodos tradicionales que ya te mencioné, no hay problema, no le va a afectar, al contrario, le va a favorecer, ¿no? Cuando él empieza a adaptarse a ese método que está utilizando y consiga leer con ese método, él va a tener ese campo visual de 180 grados ya estimulado, ¿no? Y no va a estar descifrando las letras como lo aprenden muchos de los estudiantes, ¿no? Entonces, no tiene perjuicio en un niño, ¿no? No lo perjudica, ¿no? Entonces, puedes hacerlo, no hay problema, ¿no? Bien, ¿qué otra pregunta me dijeron por ahí? Ah, ya. Me dijeron también de qué pasa si mi niño no puede ver los bits. Si tu niño no puede ver los bits, tienes que trabajar primero en él. O sea, no le pongas los bits si él no concentra su punto fijo, ¿no? Entonces, esto mucho pasa con los niños de 3 años, 2 años, ¿no? Porque este método se empieza de los 8 meses, como ya le mencioné, pero ya 4 o 5 es complicado, ¿no? Al menos que ya estén cansados y ya no quieran, ¿no? La idea es que a ellos les guste o que encuentren un ritmo de hábito decir estos beats, ¿no? Entonces, no es, si tu hijo tiene estas dificultades de concentración de su punto fijo de mirada, haz más juegos, ve luces, no le pongas televisión, quítale la televisión, quítale la tablet, que eso como ya les explicaba en las reuniones, pues la televisión, tablet, todos los aparatos electrónicos, sin un buen uso, pues hacen que nuestras neuronas no se conecten y se mueran. Entonces, acuérdate, menos neuronas, pues tu hijo no desarrolla esas habilidades. O sea, tienes un hijo menos inteligente, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso. Muy bien, entonces yo este, voy a finalizar aquí este momento del Doman, ¿no? Lo único que tienes que hacer para repetir es ver los videos simplemente en un estado de concentración calmado. Si tu hijo no quiere, tienes que esperar a otro momento para que lo haga, pero tú tienes que tener o sea, si tú tienes en tu lista de rutina Doman, tiene que hacer Doman, o sea, tiene que haber Doman. Solamente es un ratito, lo único que tienes que hacer es mirar y repetir, nada más, ¿no? Entonces, de eso se trata la lectura por medio de los bits de Doman, ¿no? Ahora, si tú quieres, puedes leer el libro es ¿cómo se llama? Ah, ya se llama ¿Cómo aumentar la inteligencia de mi hijo o de mi bebé? ¿Cómo aumentar la inteligencia de mi bebé? De Glenn Doman. Puedes bajarte el libro, es gratuito, que he visto creo gratis, ¿no? Yo tengo el libro, ¿no? O sea, pero sí es gratis. Ahí puedes leer, darte más cuenta donde está todo, pues todo esto es lo que yo te he ido comentando, ¿no? Puedes realizarlo. Muy bien. Si tienen más dudas, si tienen más inquietudes sobre Doman, si tienen más dudas, me avisan al WhatsApp, al teléfono personal para yo poder, o en los grupos de los WhatsApp, para yo poder decirles y despejarle de toda duda, ¿no? Bueno, papás,
Yo me despido esta vez haciendo este enlace con ustedes. De esta manera me voy a despedir deseándoles que estén ustedes bien de salud, que se cuiden, que se permanezcan en casa, por favor. Cuiden mucho a los chicos, lo estamos extrañando. Pronto ya, pronto nos conectaremos con ellos para compartir más momentos, ¿no? Entonces, la próxima semana ya estaremos presentando pues este plan educativo, nuevo plan que estamos trabajando con mucho cariño para ustedes. Por lo pronto, sigamos de esta manera realizando pues estas clases virtuales, sobre todo para que nuestros hijos nuestros chicos no se perjudiquen, ¿no? Y tenemos ese compromiso de estar con ellos, de educarlos, de que no pierdan su año escolar, sobre todo a los chicos de 4 años, 5 años, bueno, todos, ¿no? Pero en cuestión estos chicos que se van a primaria y que no van a tener este apreciamiento que necesitan y al final les van a tener dificultades en primer grado, ¿no? Entonces, no quiere decir que no, profesor, tú utilizas otro método, yo utilizo otro método, entonces no le va a afectar. De todas maneras, sí afecta, siempre afecta porque un año perdido no se puede recuperar, ¿no? Entonces, estimados padres de familia, un abrazo para todos a la distancia, los estimamos a todos, a mis chicos los quiero mucho, los extraño, no saben ustedes cuánto los extraño, ver sus caras, sus chistes, ¿no? Sus momentos, los extraño mucho a todos los que formamos esta gran familia del Colegio Recrea. Entonces, con esto espero que hayan un poco despejado las dudas, ¿no? Hayan un poco hecho pues este momento que haya sido para aprender, ¿no? Entonces, bien, nosotros nos vemos hasta un próximo video la próxima semana y chao para todos. Buenas.